que utilizan los españoles, la fundición. Y ese es el primer método que va a utilizarse para el beneficio de la plata. Pero eso no se puede hacer afuera de la mina, algunas veces lo hacían ahí. Pero entonces comienza el tema de las haciendas. Necesitan un lugar especial donde existan espacios para que pueda realizarse eso. Primero entonces trasladan las piedras a un lugar que va a ser ya conocido como la hacienda de beneficio, donde están los hornos de fundición, donde están los quebradores, y ahí empieza el beneficio ya de la plata. Y podremos decir entonces que la hacienda del Chorrillo, que es donde estamos ahora, estas instalaciones, es la primer hacienda de beneficio en todo lo que es el dominio español. ¿Por qué? Fundada por Hernán Cortés, nada menos. Nosotros lo sabemos porque en la década de los 40, 1539, Cortés hace su testamento y dona lo que esto se conocía como la hacienda de Cantarranas, la dona a sus hijos para que ellos tuvieran esta hacienda con sus minas que Hernán Cortés tenía aquí en la zona de Tasco. Por eso sabemos que esta es la primera hacienda de beneficio que se fundó precisamente para beneficiar el metal. Una vez que se continúa con este beneficio de fuego, como se le conoce, con los hornos castellanos, posteriormente vamos a tener otro sistema de beneficio que va a ser el beneficio del azogue o mercurio. Es decir, se descubre en 1555, se descubre un nuevo método que es a partir del mercurio, donde se hace una mezcla con los metales de plata para que la plata se adhiera al mercurio, y luego lo que se hace es separar la plata del mercurio y listo. Ahí tenemos ya, pero tenemos entonces los dos métodos que se van a utilizar aquí en Tasco a partir de la década de los 60, estamos en el siglo XVI, se utilizan los dos métodos. Pero entonces las haciendas ahí pasan a ser muy importantes. Las haciendas son básicas. Un minero puede tener su mina, pero sacar los metales de ahí y dejarlos afuera no es suficiente. Necesita beneficiarlos a fuerza. Y además, si los saca y no los beneficia, por alguna razón la oxidación, el oxígeno, comienza a deteriorarlos al grado de que es más difícil después por fundición sacar esa plata. Entonces casi inmediatamente habría que tener su hacienda de beneficio. Casi cada minero tenía su hacienda entonces. Por eso de ahí las importancias de las haciendas. Entonces la conclusión de la minería para sacar el producto necesariamente pasaban por las haciendas. Desde ahí la importancia. Entonces los patios se hacían para recopilar el material, pero también para hacer la molienda. Ya Javier les va a explicar un poquito acerca de estos temas de las molietas, y precisamente que nosotros todavía tenemos aquí vestigios de este tipo de industria minera del siglo XVI. Entonces, estos dos métodos van a perdurar durante el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, todavía en el siglo XIX, hablamos 1880, se descubre el método de cianuración que sustituye el de amalgamación. Y ya para entonces, pues estamos hablando ya cerca del siglo XX. Ya en el siglo XX, Tasco entra en la Revolución Mexicana, se destruye una parte importante de la hacienda del Chorrillo, deja de tener su función como hacienda de beneficio, y para la década de los 40 la compran los señores Sullivan y la convierten en un hotel de varias estrellas, ¿no? de lo máximo que había en ese tiempo. También ya se nos explicará ese detalle cuando se haga el recorrido, porque entonces la función de la hacienda, después de ser una hacienda de beneficio minero durante más de 4 siglos, pasa a ser entonces una nueva función, que es el de la hotelería. Y un hotel donde vienen aquí personalidades, que ya también les platicará Javier, pues gente de la política de Estados Unidos, de la alta política, por ejemplo, amigos de William Spratlin, que fue uno de los grandes plateros aquí en Tasco, como uno de los Kennedy, que pasó su luna de miel aquí, una parte, y luego se fue para Acapulco, porque este era paso obligado después de la fundación de la carretera que viene de la Ciudad de México hacia Acapulco en 1929. La década de los 40, los 50, este hotel está funcionando a todo lo que da. Posteriormente es adquirido por el gobierno del estado de Guerrero para la década de los 80, y en la década de los 90 el estado de Guerrero ya no puede mantenerlo, es decir, porque se requiere de un mantenimiento bastante complejo, porque son edificaciones antiguas que tienen reglamentación con el INAH, y entonces el gobierno del estado de Guerrero la cede la UNAM en comodato, y a partir entonces de 1992 el CEPE y Artes Plásticas y la Unidad de Seminarios Externos
se hacen cargo de las instalaciones de la Hacienda del Chorrillo. Y a partir de ese tiempo, de 1992 hasta la fecha, estamos en el 2013 ya ahora, pues la UNAM se hace cargo de estas instalaciones, que podríamos decir es la primera hacienda de beneficio minero para todo lo que corresponde a la minería de Hispanoamérica. Le dejo la palabra a Javier para que él continúe con algunos detalles, ya si es necesario que también apoyo con algunos. Bien, pues gracias Rodrigo. Clashco, como dijo Rodrigo, viene de un vocablo náhuatl que a su vez viene de dos vocablos, que es Tlaxtli y Co. Tlaxtli quiere decir juego de pelota o lanzamiento de la pelota, y Co quiere decir el lugar, de tal manera que actualmente Clashco significa en español el juego de pelota. Esto por una derivación y una deformación de los españoles que no podían en un momento pronunciar la CH, Clashco. Incluso Cortés, en la carta que menciona Rodrigo, dice Tasco, Tasco, y luego la cambia a Z, Tasco, y luego en el siglo XVIII la cambian a S, y ya por un decreto reciente, todo lo que es J y lo que es S se convierte en X. Por eso México ya no es con J, ni tampoco lo es Texcoco con S o con Z, sino es Texcoco con X, y Tasco viene a ser una palabra moderna con X. Pero esto es una deformación del antiguo Clashco. ¿Y qué es Clashco? Pues es el juego de pelota. Este es nuestro símbolo que utiliza el ayuntamiento municipal y que es del código Machiavelli, en donde está la representación del juego de pelota, que no era un juego, sino es una cuestión ritual muy importante para los antiguos mexicanos. Y aquí hay una representación de cómo se jugaba. El pueblo está en la parte más baja, los reyes y los jueces están en la parte más importante y la realeza está en esta parte. Y bueno, aquí como dijo Rodrigo, no somos una fundación muy antigua y no existen realmente algunas ruinas o algunos vestigios prehispánicos, sino que realmente lo más cercano que tenemos es el Xochicalco, que está en Morelos, y también en una zona que se llama Teopatecuanitlán, aquí cerca de Iguala, que actualmente la historia de Tasco ha cambiado, y más bien la de México, porque los olmecas son los que realmente estuvieron habitando esta zona antes que la zona del Golfo. Y esto lo tenemos ya perfectamente comprobado, y por eso podemos decir que Tasco no es solamente plata. Y ustedes ahorita van a ver rápidamente que Tasco no es solamente plata, porque en el mundo inmediatamente decir Tasco es decir plata. Así es que esa es la fama que nos hemos ganado a partir de 1931, pero sin embargo nosotros decimos que Tasco es más que plata. Y precisamente por eso el juego de pelota, desde Cortés, que se lo envió al rey en esta forma, y que actualmente el juego de pelota se sigue practicando en Sinaloa, en Puebla y en otros lugares en forma moderna, y que realmente en Xcaret hacen toda una representación del juego de pelota, que es la palabra Tlaxco. Como dijo Rodrigo, Hernán Cortés funda esto en 1529 aproximadamente, y a partir de entonces empiezan las haciendas mineras. La primera hacienda minera es donde están ustedes, que ahora es el campus Tasco de la universidad. Esta era la casa grande, y me voy a reservar las explicaciones porque ustedes las van a conocer personalmente, pero solamente les voy a pasar una serie de fotografías antiguas. Esta es una representación de la hacienda de Cantarranas completa. Por aquí está la hacienda del Chorrillo, y esta es la hacienda actualmente donde está el centro de convenciones o la Secretaría de Turismo. Y esta hacienda fue con el tiempo, aparte de la cuestión de la minería, también fue un gran taller de platería en 1944 de William Stalin, donde había 400 maestros plateros, que era prácticamente toda la población activa económicamente de Tasco. Así es que ha tenido mucha historia. Este es el primer alcalde mayor de Tasco, que ya en 1542 estaba fundando la hacienda de San Juan Bautista. Él se llamaba Luis de Castilla, y tenemos aquí la hacienda de San Juan Bautista, que fue fundada
por Luis de Castilla. Como ustedes ven, la arquitectura es fantástica, hay un enorme atractivo en el sentido turístico. Pueden ustedes recordar simple y sencillamente los paradores nacionales de España, en donde aquellos castillos de aquellos señores feudales se convirtieron en hotelería, y que cada hacienda actualmente de Taxco tiene aproximadamente unas 14 hectáreas en donde se podría convertir en un verdadero paraíso turístico, conservando la parte central que son estos acueductos, y que además son una maravilla de ingeniería hidráulica, porque corren a través de sus paredes una cantidad de ductos que va repartiendo el agua, porque la minería necesita una enorme cantidad de agua y también necesita un clima muy especial, porque en esa época no había aceleradores, no había metalurgia, no había actualmente, como lo hacen en los laboratorios a través del fuego de otros aceleradores, hacer que las reacciones químicas se realicen en minutos. Entonces tenían que depender del clima, tenían que depender del agua, y por eso ustedes van a encontrar que todas las haciendas mineras en el país, que son muy pocas y que en Taxco se conservan como unas 9 aproximadamente, en bastantes buenas condiciones, y están entre dos ríos, porque el primer río proporciona el agua limpia y el segundo río proporciona el agua donde se descargan todas las sustancias que ya fueron trabajadas. De tal manera que en estas paredes así de gruesas, en principio estos son acueductos, pero luego en estas paredes corren una serie de acueductos internos que ustedes van a ver perfectamente en la hacienda de San Juan Bautista, y que van a ver cómo en un momento se distribuye el agua para que haya consumo humano, para que se rieguen las plantas, para que los caballos o las gentes que estaban ahí la utilicen, incluso de ornato con flores, etcétera, etcétera, y por otra parte se utiliza para el trabajo minero. Así es que, como ustedes ven, aquí yo realmente solamente les voy a pasar una serie de fotografías actuales de este tipo de haciendas. Y aquí tenemos otra hacienda que es la de San Francisco Cuadra, también más o menos de aquella época, y que tiene una serie de atractivos, incluso históricos, porque ahí el famoso escritor Palen escogió este lugar para venirse a suicidar, porque venía muchísimo a Taxco. Aquí la historia de Taxco está plagada de gente importante. En esta parte de Taxco, a partir de 1926, empezaron a llegar grandes intelectuales. Para 1931 era destino obligado de intelectuales, políticos, estrellas de cine, etc. En el 30 estuvo aquí Siqueiros, recluido durante 1 año y medio, y ya para 1931 empezaron a venir gentes tan importantes como Manuel Toussaint, como Miguel Covarrubias, como estos escritores, y como decía Rodrigo, después estuvieron aquí desde María Félix, Cantinflas, estuvo Jack Palance, Linda Darnell, estuvo Marilyn Monroe, y en fin, desde los 30 a los 60 realmente era un destino obligado Taxco, y normalmente se hospedaban en estas haciendas, porque esta hacienda de San Francisco Cuadra también fue hotel, de tal manera que aquí realmente les voy a dar un pequeño adelanto. Esto eran los patios de molienda. El proceso era de esta manera: llegaba el río a través de estos acueductos, caía hacia la parte de aquí hay un pequeño acueducto que ustedes van a ver físicamente cuando estemos ahí, y el agua venía por esta especie de torreones, y aquí era un eje de una rueda de madera, como las ruedas que existen en los barcos en Nueva Orleans, y entonces aquí venía un eje horizontal que al girar la rueda se convertía en un movimiento horizontal, y a través de unos engranes hacían que el movimiento se convirtiera en vertical, y aquí había una cruceta con estas piedras, se metía el mineral y se molía el mineral. Entonces todas las haciendas mineras están en este sentido. Si ustedes ven a San Francisco, a la hacienda de San Juan Bautista, se podría reproducir este movimiento simple y sencillamente con restituir este tipo de cuestiones, porque ustedes lo van a ver que está perfectamente conservado. La importancia de esta zona era que aquí había 81 molinos en esa época. Ya a partir de 1546, que empezaron las minas de Pachuca, de Zacatecas y de Guanajuato en plena producción,
Tasco era tan importante que tenía más molinos de plata que las mismas lugares estos allá en la zona norte. Y aquí la importancia es que los molinos eran de agua, o sea, de movimiento de agua, porque en la zona norte pues es muy escasa el agua. Allá el movimiento se hacía a través de animales o de personas que se dedicaban a dar vueltas y vueltas y vueltas, y era la forma como molían el mineral. En cambio aquí utilizaban el agua para la cuestión de la fuerza hidráulica y hacer ese tipo de movimientos. Por esa razón en Tasco se conservan estas haciendas y son muy escasas en otros lugares de la República. Y bueno, aquí como ven, esta es también parte de la hacienda de San Juan Bautista, no, esta es la de San Francisco, pero tenemos otras haciendas aquí cerca en Tehuilotepec, que hay las que se llaman de Atlistac, de Atlisguaya, la de Huimatla, y todas ellas tienen una serie de acueductos que realmente son muy atractivos. Pero yo decía rápidamente, porque ya vamos a hacer después la visita y ahí lo van a ver, que Tasco es más que plata. Nosotros pertenecemos a Mesoamérica y aquí es la tierra de Cuauhtémoc, y tenemos en Guerrero más de 1200 zonas arqueológicas, y actualmente sabemos que en Tasco existen 4 códices prehispánicos en la zona de Tlamacazapa, en Chocalcoatlán, en Oxtepec y en Atzala. Y esta es la zona de influencia de los olmecas, que se ha descubierto que estuvieron 3500 años aquí en Tasco, hace 3500 años, es decir, antes que de los que habitaron el Golfo. Y estas son las pruebas fehacientes. Esta es la única prueba que existe de un mural en una cueva con pintura rupestre, ¿verdad? Y también esa es otra de las pinturas rupestres que están en una cueva que está cerca de Teloloapan. Y bueno, esta es una muestra de las grutas de Custlahuaca, que son muy parecidas o a lo mejor más bellas que las grutas de Cacahuamilpa. Están cerca de Chilpancingo, y esta es la muestra de los olmecas que dejaron en el estado de Guerrero. Y esta es la zona de Teompatecuanitlán, que está cerca de Iguala, y ahí ya está descubierto actualmente al servicio de toda el turismo y la comunidad mexicana extranjera. Las ruinas actuales, está la de la organera Xochipala, que está también un poquito adelante de Iguala, y ahí se descubre que el arco falso tipo maya en realidad es un arco olmeca, que ya desde muchos años estaba siendo construido aquí en el estado de Guerrero. Y también tenemos la parte esta cerca de Iguala, que es el lugar de las flores rojas, porque deben de conocer que de Tasco salió la flor de Nochebuena, y de Tasco el embajador Joel Robert Poinsett se la llevó a su casa en Carolina del Sur, y actualmente la patentó, y por eso todos los que cultivan flores de Nochebuena tienen que pagarle al rancho de Paul Ecker, que está en Encinitas, allá en California, y eso nos parece muy injusto porque la flor de Nochebuena salió de Tasco. Y bueno, es la tierra de Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc nació de sus padres en una zona que se llama Izcatiopan, en donde actualmente ya están descubiertas gran parte del Palacio de Cuauhtémoc, que es una arquitectura chontal, y ahí tenemos cerca, aquí a unos 30 kilómetros de Tasco, lo que es el altar de la patria, en donde se supone que están los restos de Cuauhtémoc ahí enterrados. Y este lugar es un pueblo típico, en donde todas las calles son de mármol, y incluso las cimentaciones y todo lo que ustedes encuentran es de mármol. Es una cosa preciosísima, porque está montado en una montaña de mármol que los expertos dicen que tiene la calidad del mármol de Carrara, y así se ha demostrado. Y también hay formaciones muy especiales como esta de Piedras Largas, y actualmente ya hay un pequeño hotel, hay temazcal, está el monumento a Cuauhtémoc que tiene como 8 metros, y bueno, aquí tenemos los códices que están en esta zona prehispánica, y así es como empezó Tasco, en primer lugar con las iglesias del siglo XVI, que dentro de la ciudad tenemos 4, luego tenemos como 3 del siglo XVII, Santa Prisca del siglo XVIII, y tenemos iglesias modernas. Como ven, hay arquitectura para todos los gustos. Esta es también una iglesia del siglo XVI, donde estaban los indígenas que trajeron a trabajar de los pueblos a las minas, porque como dijo Rodrigo, Tasco no era nada, ¿no? Era un cerro exclusivamente.
Este es el interior de la casa de la hacienda de San Francisco Cuadra, donde había un horno de fundición que ahora es una gran chimenea y que actualmente lo están transformando y me parece que va a ser una especie de hotel ahí. Y bueno, después se construyeron las iglesias ya de finales del siglo XVI, San Nicolás, y vino la iglesia de la Santísima, que ya está restaurada, y luego llega Juan Ruiz de Alarcón, porque Juan Ruiz de Alarcón nace en Taxco, que es otro atractivo, y se construye el convento franciscano. Y bueno, también aquí en Taxco hubo una gran historia judía, y tenemos actualmente en Juliantla, donde vive actualmente Joan Sebastián, tenemos la primera muestra de la sinagoga judía en América, y aquí están las muestras de esta sinagoga, que también es un gran atractivo para la comunidad judía. Y bueno, tenemos a José de la Borda ya en el siglo XVIII, y obviamente lo que conocen de Santa Prisca, de San Sebastián, que es una de las arquitecturas barrocas más acabadas de México y del mundo, y la colección más importante de cuadros de Cabrera, porque es la pinacoteca más grande en un solo lugar, de ese gran pintor oaxaqueño del siglo XVIII. Hay 36 lienzos. Y bueno, después en la Revolución también hubo acuñación de moneda zapatista. Aquí en Taxco, los dos plateros del siglo XIX, Don Paz Domínguez y Melitón Gómez, eran plateros que ya le surtían plata a Porfirio Díaz. Aquí está agradeciéndole a Paz Domínguez y los Gómez, el presidente Porfirio Díaz, un envío de plata que le hicieron. Y aquí está en la plazuela de los Gallos, que está cerca del Zócalo, lo que fue la Casa de Moneda Zapatista, en donde se acuñaron estos pesos de plata. Aquí dice en Taxco, y como no se podía separar bien la plata del oro, todavía tenían oro y eran muy apreciados en la época de la Revolución. Luego llega William Sprague y convierte a Taxco de un pueblo minero en un pueblo platero y turístico. Y entonces empiezan los grandes talleres, empieza la gente a venir a Taxco, y la historia se realiza ya a través de la fama de la platería. Bien, pues yo creo que esto es parte importante que se ha hecho en Taxco y que realmente ha convertido en Taxco en uno de los atractivos turísticos más importantes de la República, que obviamente se ha enfocado mucho a la platería, porque ahí pueden ustedes ver las personalidades como aquí en Taxco está Cantinflas con William Sprague, y bueno, cómo se hacían las fiestas en esa época de la Feria de la Plata, que es otro de los atractivos, grandes personalidades aquí de aquellas épocas. Aquí tenemos a Lyndon Johnson platicando con Sprague aquí en Taxco cuando era presidente de la República, y aquí tenemos a Indio Fernández, aquí a Cantinflas en Taxco, aquí a Barbara Stanwyck, y en fin, una gran cantidad de gentes de aquella época que estuvieron en Taxco. Yo creo que además tenemos otros atractivos que también son de tipo natural y que yo creo que los vamos a ir conociendo ya después, porque creo que el interés de ustedes más que nada es la cuestión de las haciendas mineras, aunque como ven, pues tenemos otra serie de atractivos muy importantes que no han sido explotados y que realmente sí merecen que ustedes los conocen un poquito, y por eso estoy abusando un poco de su tiempo, para que en general conozcan un poco más acerca de Taxco y sus alrededores, de sus costumbres como la Semana Santa, de los castillos y toritos de las fiestas populares, de los fuegos artificiales que hay aquí, de las danzas prehispánicas, de los personajes que vivieron en Taxco como Trotsky, que a lo mejor les interesa porque Trotsky estuvo viviendo aquí en Taxco en una casa cerca del convento, y hay cartas en donde Trotsky les explica a sus gentes que aquí está formando un nuevo partido en México, y aquí estuvo viviendo Siqueiros y estuvo viviendo Diego Rivera y Frida Kahlo. Entonces es un pasaje muy importante para la gente de Rusia. También tenemos murales. Estuvo aquí el arquitecto Juan O'Gorman, que seguramente se inspiró en las calles de Taxco para hacer lo de la Biblioteca Central, pero que aquí en Taxco dejó un mural en el Hotel Misión dedicado a Cuauhtémoc. Y bueno, hay otra serie de murales, pero tenemos aquí cerca las grutas de Cacahuamilpa y el sistema de ríos subterráneos más grande, que es el Chotacuatlán y el San Jerónimo. Esto es ya bastante conocido,
pero bueno, hay cosas que no están tan conocidas, como el hecho de que hay conciertos dentro de las grutas de Cacahuamilpa, como aquí se ve, y también está el río subterráneo Xotalcoatlán con un lugar que se llama La Claraboya, y ven formaciones interiores de este tipo, y las cascadas de las Granadas, que es esta, la cueva de Agua Brava, que está bajo una gran montaña y tiene un sistema de lagunas interiores. Como ustedes ven, hay espeleo aquí de alto nivel, y obviamente tenemos lo que es la flor de Nochebuena, y la gente de Taxco en aquellas épocas, en 1926, porque realmente no estamos hablando de la época de la prehistoria. Pero creemos que lo más importante de Taxco es su gente. Es muy cálida, le gusta recibir a las personas, y en Taxco siempre encontrarán una mano amiga y alguien que los conduzca a través de estas calles y callejones que realmente son un orgullo para nosotros los tasqueños. Les agradezco su atención. Muchas gracias.